Muy buenos días. El programa de comunicación social de la Uni Agustiniana les da la bienvenida a este conversatorio titulado Reporteros en la Trinchera, la corresponsalía de guerra, en el marco del Día del Periodista. En Colombia, este día se celebra comúnmente el 9 de febrero, en honor a la publicación del primer periódico del país en 1791, el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, desde el cual escribieron algunos de los más importantes próceres colombianos, como Antonio Nariño, Francisco Antonio Sea, Francisco José de Caldas, entre otros. En un mundo donde la desinformación puede propagarse rápidamente, el periodista actúa como un guardián de la verdad, proporcionando a la sociedad hechos confiables y verificables. En esta ocasión especial, nos sumergimos en la esencia de una profesión que no solo informa, sino que también inspira, conecta y da voz a los protagonistas de distintas historias. Los periodistas son responsables de investigar, verificar y presentar información precisa en cada palabra escrita, en cada imagen capturada y en cada historia compartida. Los periodistas desempeñan un papel crucial en la construcción de una sociedad informada, empoderada y consciente. Hoy rendimos homenaje a aquellos que persiguen la verdad incansablemente, a pesar de los desafíos y los obstáculos. Celebramos la valentía de aquellos que enfrentan la adversidad para narrar las realidades que de otra manera podrían quedar en la penumbra. En este día especial, recordemos el impacto duradero que el periodismo tiene en nuestras vidas. Celebremos la libertad de prensa, la diversidad de voces y la búsqueda constante de la verdad. Sin más preámbulos, damos inicio a este evento dedicado a todos los periodistas que con su pluma y su pasión moldean el curso de la historia. ¿Y qué mejor invitado que Víctor de Currea Lugo, periodista, profesor universitario, escritor y trabajador humanitario, médico de la Universidad Nacional de Colombia? Ha trabajado en Colombia, Palestina, los campamentos de Sahara Occidental en Argelia y Darfur en Sudán, entre otros contextos, y con organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. En la Cruz Roja fue el creador y coordinador del programa de protección a la misión médica. Autor de más de una decena de libros, periodista independiente, colaborador del diario colombiano El Espectador entre los años 2011 y 2017, donde publicó informes especiales desde Egipto, Líbano, Túnez, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Tailandia, Sri Lanka, Ucrania, Palestina. En la moderación nos acompañará el profesor Javier Zambrano, del programa de comunicación social de la Uni Agustiniana, y María Fernanda Cárdenas, estudiante del programa de comunicación social. E invitamos en este momento a nuestra decana de la Facultad de Arte, Comunicación y Cultura, Paola Ladino, para que dé la apertura oficial a este evento. Bien, buenos días para todos. De parte de la Facultad de Arte, Comunicación y Cultura, brindarles una felicitación a los estudiantes y periodistas que desempeñan esta noble labor, y algo que quería destacar de María del Pilar, que menciona guardianes de la verdad, y un eje transversal que en el programa hemos venido trabajando en el plan con la defensa de los derechos humanos, y qué mejor invitado que el doctor Víctor en cabeza de su trabajo y trayectoria. Entonces le damos una cordial bienvenida y feliz día. Muy buenos días, muchísimas gracias por tan maravillosa presentación y gracias por estar acá en el programa Encuentro con Víctor de Currea Lugo. Como ya habíamos dicho, periodista, escritor, médico, profesor universitario. ¿Cómo estás, Víctor? Muchísimas gracias. Bien, gracias por la invitación, gracias María Fernanda, gracias Javier. Señora decana, muchísimas gracias. Víctor, quería preguntarte algo antes de empezar con la trayectoria de nuestro conversatorio, y es ¿cómo ha sido tu experiencia hasta el momento acá en la Universitaria Agustiniana? ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿No ha pasado nada extraño? La gente ha sonreído, la gente ha sido amable, la gente ha sido muy querida, pues ¿qué más quiero yo?
Oh, muy bien. ¿Puedes contarnos acerca de qué incidente nos lleva a empezar esta conversación tan afable, tal vez? Sí, ya sé que voy a empezar hablando mal, con el pie izquierdo. Y con el pie izquierdo es literal, no es una metáfora. El 70% de los accidentes pasan en la casa. Entonces voy a contarles algo bastante tonto. El profesor Javier Zambrano, quien es el culpable, directo responsable de todo, insistió en que les trajera el chaleco antibalas. Yo tenía mucha pereza de traer el chaleco porque la verdad no me gusta usarlo, salvo cuando es obligatorio. Así que eso. Ahora les explico por qué, por ejemplo, en Palestina es mejor andar sin chaleco que con chaleco. Y al jalar el chaleco esta mañana se cayó el casco antibalas, que no lo traje, y el casco pesa 2 kilos. Y me cayó en el pie izquierdo, en el meñique, así que de aquí saldremos para el hospital, porque me fracturé, es en serio, es totalmente, entonces para que se den cuenta que los accidentes pasan en la casa y que uno puede sobrevivir a Ucrania, Afganistán y en el apartamento se fractura un dedo. Entonces, muchachos, la primera regla que hay que hacer cuando vayan a un conflicto es traten de no enfermarse ni de accidentarse antes de irse, ¿vale? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Gracias por la aclaración. Lo siento por lo ocurrido, ¿no? Es una temática importante y siento que es algo interesante de hablar acerca de cómo es que nos accidentamos más en la casa que en otros lugares donde pues posiblemente pensamos que sí lo vamos a hacer. Por eso queremos empezar acerca de tu profesión, más que nada por las cosas en las cuales tú resaltas, que es acerca de ser un corresponsal de guerra. Quisiéramos preguntarte, para iniciar, ¿qué te impulsó a ti a tomar la decisión de ser un periodista de guerra? A ver, hay varias cosas que se cruzan. La primera es que desde muy chiquito, a pesar pues que no soy de una familia de gente de bien, aprendí es hacer lo que me da la gana. Yo creo que eso es fundamental. Y hacer lo que le da la gana es hacer lo que a uno le gusta. A mí me encanta escribir, yo no creo que sepa hacer otra cosa. Soy feliz escribiendo, soy feliz viajando y soy feliz de lo curioso que soy. Entonces uno a veces se pregunta esas cosas y a partir de ahí hace lo que quiera. Supongo que hay gente que les ha dicho a ustedes, no, estudien periodismo, eso no da plata. Bueno, la medicina tampoco da plata. O sea, ustedes ven que hay médicos dedicados a otras cosas. Pero no, ese no puede ser el eje de uno. O sea, si la felicidad es lo fundamental y uno es feliz siendo periodista, haga periodismo. No, usted es feliz en una sala de cirugía, pues haga medicina. Entonces yo a partir de esa conjugación entre mi deseo de escribir, mi necesidad de escribir, de dar cuenta de lo que estaba pasando, para mí eso ha sido fundamental. Y digamos que me dejé guiar por eso, hice medicina, me gradué, tengo todo el diploma, esas cosas. Después me fui con organizaciones humanitarias a estar en algunas guerras, en el genocidio de Darfur, en la ocupación de Palestina, estuve en los campamentos de Sahara Occidental, en Birmania, Bangladesh, pero luego me dediqué de lleno al periodismo. Y hay una cosa que es fundamental para ustedes, muchachos y muchachas, y es siempre traten de aprender el qué decir. Javier y otros profesores les enseñarán cómo decir, pero el qué decir es un problema de uno. Si uno se vuelve un duro en economía, pues tiene que decir. Si uno se vuelve un duro en biología, tiene que decir en términos de las noticias. Pero el qué decir no se lo va a resolver la universidad. La universidad le va a decir fundamentalmente el cómo decir las cosas. Pero el qué decir es una tarea personal y eso implica un trabajo. Y yo me encontré en mi labor profesional como humanitario y como médico con las guerras. Y las guerras siempre me han producido una terrible y dolorosa fascinación. No sé si recuerden, lo voy a citar mal porque yo nunca me lo he aprendido bien de memoria. El comienzo de la vorágine. Antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Eso, ahí ya la novela acabó. O sea, uno escribe esas 2 líneas, ya el resto sobra. Eso es maravillosa esa descripción. Entonces yo me pasó de alguna manera eso y creo que hay una terrible fascinación, ya le preguntaré a mi psiquiatra por qué, en el sentido de acercarse a la violencia, de estudiar la violencia. Pero también requiere entonces digamos un aprendizaje, que es el que están haciendo ustedes desde cuando uno coge una cámara hasta cuando ya la coge después de 20 años y dice esto ya es diferente, pesa diferente, se siente diferente, se camina diferente con la cámara. Y eso lo va aprendiendo el tiempo. Ok, sí, es interesante saber también cómo es que nosotros desde ya una corta edad tenemos cierta fascinación y afinidad hacia ciertas cosas. En lo que tú me estabas comentando y lo que nos estás comentando acá con el público presente es que te gustaba muchísimo escribir. Sí. ¿Tú crees
que nosotros, si nos queremos enfocar hacia el periodismo de guerra, tenemos que contar con ciertas aptitudes. ¿Cómo se llevaría una narrativa de guerra en un sentido un poco más objetivo, sabiendo que somos seres emocionales? Yo no me acuerdo quién dijo por ejemplo, en la literatura, el 5% es inspiración y el 95% transpiración. O sea, hay que sudar la camiseta. Yo no creo que uno tenga, hay gente que nace con un don especial, pero lo que hay que hacer es trabajar. La mejor manera de aprender a escribir es leyendo. Y uno al final termina diciendo, hombre, yo no sé por qué se pondrá esto con tilde o esta coma, pero yo creo que es así porque intuitivamente uno ha estado leyendo. Ahora, ¿a quién leer? A los clásicos. Yo soy amante, en eso Borges decía, no lea un libro que tenga menos de 100 años. Entonces a uno le da pereza, pero métanse un día a leer la Divina Comedia. Pónganse un día a leer la Odisea o la Ilíada, la versión original, no la resumida de 50 páginas que se descarga en la página del Rincón del Vago, no, esa no vale. Y a partir de ahí, de verdad, sumergirse en las 1001 noches. Uno lee eso y uno dice, claro, y a partir de ese bagaje de estar leyendo y viviendo, escribir. Y escribir es escribir, escribir y escribir. No hay otra manera de aprender a escribir. Yo no creo mucho en esos cursos de, hágase premio Nobel de literatura en 2 meses, eso no existe. Entonces la única manera es estar cogiendo el lápiz, trabajando, como con las cámaras fotográficas. Yo nunca hice cursos de fotografía y el antepasado hice una exposición de 111 fotos en 23 conflictos armados. Y son fotos de coger la cámara y hacer clic. Y es empezar a familiarizarla, es perder el miedo, es asumir que yo soy ya. Esa es la otra cosa que tenemos. Y uno dice, cuando yo sea grande, no mano, es ya. Coja la cámara ya, escriba ya. Porque se nos va a ir la vida en amenazas. Víctor, cuando decides, es decir, hay que meterse, como dicen, en el cuento, específicamente en el cuento de la violencia, contar la violencia y vivir la violencia. ¿Cómo tomas esta decisión? Como dice, ya me voy a meter en un conflicto, analizar conflictos, pero estar en el conflicto. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, yo me crié en un barrio en Bogotá que se llama Bosa, más exactamente en Bosa, Palestina. Sí, le comentaba a María Fernanda. Eso lo dice todo. Eso lo dice todo, o sea, de ahí vienen muchas cosas, mi amor por Oriente Medio, por ejemplo, pero le decía yo a María Fernanda, cuando uno tiene 16 años, dice, uy, qué vergüenza, yo soy de Bosa. Pues, sí, soy de Bosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya. Pero yo creo que ese reconocerse donde está uno y de lo que parte, claro, cuando uno crece en Bosa, pues aprende muchas mañas que son importantes para la supervivencia. Pero esas son las herramientas que uno tiene. Es decir, si usted nació en una cuna de oro, esas son sus herramientas. Con eso, ¿qué puedo hacer? La materia prima de uno como periodista es uno mismo. Esos propios traumas, su propia historia, sus propias cualidades, sus propios retos. A partir de ahí, ¿yo qué puedo hacer? Porque el que va a ir a cubrir, por ejemplo, estuve hace poco en Líbano y quien está allá soy yo. Yo con mis traumas, mis frustraciones, mis amarguras, mis errores, mis culpas, mis glorias, es el que se para frente a un comandante de Hamas o de Hezbollah y lo entrevista. Entonces, lo hago desde un humano que le habla a otro humano. Yo tengo mucho temor con los discursos sobre la neutralidad, sobre la objetividad. Yo trato de ser fundamentalmente honesto, porque hay cosas que nos dan rabia, que no podemos ser objetivos, pues dígala, escríbala, plásmelo, de tal manera que el lector diga, hombre, este es hincha del Santafecito lindo, pero es decente. Sí, punto. Es decir, yo creo que eso es mucho más importante, que el lector vea que hay honestidad como valor fundamental. Y claro, uno tiene una violencia en la que se ve y tiene afectos y desafectos. Yo no creo ese cuento de que uno llegue a un conflicto armado y no se estrelle con la realidad. Por ejemplo, llego yo a Ucrania, estaba convencido que el cuento de los grupos neonazis ucranianos era más propaganda que otra cosa. Llegué y me encontré en un funeral de un soldado ucraniano, gente con símbolos neonazis. Esa es la realidad, acéptelo, Víctor, punto, eso es real. Sobre eso tiene que usted hablar, duélale o no le duela. Entonces, es uno con una experiencia, llega y se para frente a eso. Ahora, pretender que uno está por fuera, que como los médicos firman MD, ¿no?, que significa medical doctor, nosotros decimos que realmente quiere decir medio Dios, porque se creen, no, uno no es medio Dios, ni el médico ni el periodista está por encima de la naturaleza humana. Entonces, esa naturaleza humana es con la que yo me comunico con el otro.
O sea, más que, a ver, lo que quiero decir es que esa comunicación entre seres humanos con un pasado es más una cualidad que un defecto si uno la sabe manejar al servicio de la información. Y con respecto a lo que tú estabas diciendo, la comunicación en este momento es demasiado importante con respecto a los conflictos, en este caso de Medio Oriente, que es lo que estábamos hablando, también Ucrania, Rusia. Queremos preguntarte, ¿hay alguna barrera en el momento en el que tú te comunicas con esas víctimas, con la población que es vulnerable en estos, digamos que actualmente? Bueno, ahí hay una cosa que hay que aclarar. La idea que tienen de qué es un corresponsal de guerra, en términos jurídicos es una persona que está con un carnet que el ejército del país A le permite entrar a cierta zona, como pasó en Ucrania. Lo otro es cubrir conflictos armados. Por extensión decimos corresponsal de guerra todo el que se va a cubrir una guerra, pero ahí hay un tecnicismo. La segunda cosa es que creemos que ser corresponsal de guerra es meterse en la trinchera. No, corresponsal de guerra es estar con las víctimas. Corresponsal de guerra es ir a un campo de refugiados. Corresponsal de guerra es entrevistar incluso a la gente que ha migrado. Cuando yo llegué a Ucrania, por ejemplo, las entrevistas que logré hacer en Rumania con los refugiados ucranianos fueron fundamentales para entender qué está pasando allá adentro. Uno no puede entender el conflicto palestino sin ver en Beirut el peso de lo que representan los refugiados palestinos. Entonces, no necesariamente hay que ir a la primera línea, no es estar con el casco y el escudo ahí en medio de la balacera. Eso tiene su magia, sí, yo sé, como en las películas, pero eso no es todo. Hay un detrás de esa guerra que es lo que a veces se nos olvida. Por ejemplo, los soldados lloran. Por ejemplo, los periodistas lloran. Por ejemplo, la gente se asusta. Hay un sobredimensionamiento de la guerra. Entonces como ya entré en confianza, voy a usar malas palabras. Doctora Dacana, por favor, permítame decir malas palabras, palabrotas. Una vez estaba dando una charla con unas 60 mujeres mayores en Caracas, Venezuela, sobre conflictos. Y entonces una mujer se paró y dijo, no, nosotros aquí conocemos la guerra, aquí la violencia que tenemos y los robos. Y yo me sentí en la obligación de decir lo que yo pensaba, por eso siempre hablo como para que no me vuelvan a invitar. Y yo dije lo que yo le dije, mire señora, perdóneme, le voy a decir algo con todo respeto, ustedes no conocen la guerra. Ustedes saben lo que es un tiroteo, un robo, un accidente de tránsito, todo eso lo saben. Le dije, mire, y esto es cierto, cuando yo estaba en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, en el año 97, 98 me mandaron al sur de Bolívar. El ejército estaba bombardeando con bombas de 500 libras. Cuando uno oye caer una bomba de 500 libras y cómo explota, uno no se asusta, uno no se marea, uno no entra en pánico, uno se caga. Entonces le dije, señora, no hablemos basura. El día en que caiga una bomba de 500 libras en Caracas, ahí sabemos quién está. Entonces eso también hay que entenderlo. Uno como periodista llora, se amarga, se asusta. Claro, todos hemos tenido susto. No es jugar a Superman, pero saber que la guerra es una cosa profundamente dolorosa. O sea, no tiene absolutamente nada de bonito. Uno puede entender. Y ahí hay otra cosa importante y es cómo genera una empatía con la víctima, pero también con el victimario. ¿Usted por qué cogió un fusil? Recuerdo estar en los campamentos, en los batallones de mujeres sirio-kurdas en Siria, que estuve hace, ¿cómo pasa el tiempo? 5 años. Y una muchachita tendría unos 20 años. Le digo, ¿por qué se vinculó la guerra? Dice, porque las mujeres del norte de Siria, el Estado Islámico, o nos violaba o nos mataba, entonces decidimos defendernos. Llevó a su familia al otro lado de la frontera, Irak, a un pueblo que se llama Suleimanía, devolvió a Siria, cogió un fusil y se embarcó con ellas a luchar. Pero ahí hay otras agendas. Otra cosa, y ya sé que no me lo preguntaste, pero qué carajos, por eso tengo el micrófono, es este problema del moralismo. Si tú llegas a decir, es que está mal hacer la guerra porque la violencia solo genera violencia. Vaya, dígale a los palestinos que están muriendo ahorita en Gaza que no se defiendan, que es que la violencia solo genera violencia. Díganle a los judíos del gueto de Varsovia en la Segunda Guerra, eso no se defiendan, que eso genera violencia. ¿Qué hacemos con Hitler en la Segunda Guerra Mundial? ¿Una marcha por la paz? Entonces, si uno llega a trabajar periodismo de guerra diciendo, todos los que disparan tiros, todos son malos, malísimos, y yo soy superior moral, porque yo soy pacifista, no, busquen otra profesión, porque por ahí no es. Hay que tener la capacidad de entender, no digo justificar, dije entender
¿Qué lleva a que un tipo o una tipa coja un fusil y se pegue tiros con otro? ¿Qué hay detrás? Porque es un simplismo decir, no, es que son violentos, es que esa cultura es así. No, hombre, ejemplo, el genocidio de Ruanda. No, es que los hutus odiaban a los tutsis, los tutsis a los hutus, y los periodistas estaban desusando la guerra. Sí, pero por ejemplo, en Ruanda jugó un papel muy importante la tenencia de la tierra. De eso no habla nadie. Hay una agenda económica debajo de ese genocidio que nadie explora, que nadie estudia. Y eso nos lleva a cometer errores. Entonces, yo no me acuerdo cuál era la pregunta, pero lo que dije me quedó bonito. Sigamos. Víctor, su merced, ahorita le escuchaba sobre las dimensiones de estar bajo fuego. Entonces, uno escucha a ciertas personas, lo comentábamos ahorita viniendo para acá, que cuando envían a ciertos corresponsales o a ciertos informes, lo hacen desde una sala de redacción viendo los satélites y hacen un curso de geopolítica o análisis de conflicto y con eso se gradúan de periodistas de guerra y se atreven a decir que es que hay guerras de primero, segundo y tercer grado. Entonces, cuando se refiere al conflicto interno colombiano, eso es una guerrita, cuando se habla de Ucrania, eso sí es una guerra. Entonces, en tu concepto, ¿sí existen esos niveles? No. Ahora está de moda, especialmente entre, como digo yo en mal francés, le mamerterie, o sea, entre los mamertos, los camaradas mamertos de izquierda, la idea de la guerra híbrida. Entonces, ¿qué es eso? No, es que es una guerra en la cual hay, aparte de las acciones militares, hay un manejo mediático y hay unas medidas económicas y además de eso hay fake news. Cójanse la Ilíada, dígame desde la Ilíada hasta hoy, ¿cuál guerra no tiene eso? Todas las guerras están llenas de mentiras, que es el caballo de Troya, un engaño. Y de ahí para allá todo, las ciudades estén sitiadas, que ataquen civiles, desde el rapto de las Sabinas. O sea, las guerras tienen una dinámica tal que hay que explicarla, que hay detalles particulares, pero yo no le veo para qué sirve eso, que no sea para mentirnos. Por ejemplo, se inventa la guerra contra el terror y resulta que todas las causas de las guerras, causas justas e injustas, que podemos compartir o rechazar, desaparecen. Una vez nos dicen que la guerra es de terror, él es el terrorista malo, yo soy el bueno. Se acabó la discusión. Cuando cometemos el error muy dado en la academia, de decir, es que las guerras de África son tribales, porque son negros que se matan. Ah, bueno, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Solo trae un antropólogo y ya, ¿cierto? Cuando nos dicen las guerras del Oriente Medio, todo es por el Islam. Anoche estaba paseando a mi perrito y un vecino me dijo, venga, charlamos, vamos a hablar. Y me habló de los musulmanes y del Corán. Le dije, ¿y qué dice el Corán? No, el Corán dice, y me dio una clase del Corán. Le dije, pues yo creo que leímos dos Coranes diferentes, Alá. Yo no soy musulmán, pero he leído el Corán, eso hay que hacerlo. Como leer la Biblia, como leer la Constitución, el Quijote. Y es curioso cómo nos inventamos un musulmán. Por ejemplo, en el Corán 6 veces dice, imponer la fe por medio de la fuerza es haram, o sea, es prohibido, es pecado. Pero nos hemos convencido que no, esos tipos lo convencen a uno a punta de fusil. Eso no es cierto. En estos días en Cancillería estaba hablando sobre un análisis de Oriente Medio y le decía, si nosotros seguimos pensando que un árabe con un fusil es igual a otro árabe con otro fusil, ya no entendimos un carajo. Entonces, lo que quiero, ¿cuál es la pregunta, Manu, en serio? Sí, creamos unas categorías que son muy tramposas, o sea, entonces lo de los musulmanes lo resolvemos, Oriente Medio con el Corán, y el África es un problema de negritudes y de etnias, en Colombia todo es narcotráfico, no, y nos inventamos categorías que no sirven. Entonces una vez yo creo una categoría, puedo decir cosas contra el otro y no explorar la verdad. La señora decana decía al comienzo lo que significa la verdad como reto, y mantener la verdad implica poner en duda. Estuve hace poco cubriendo, pues repasando la historia de la guerra de Bosnia en Yugoslavia, y llegué a Sarajevo y le pregunté a un historiador, le dije, bueno, ¿uno cómo hace para saber aquí quién dijo la verdad? Serbios, bosnios, kosovares, croatas, eslovenos, macedonios, musulmanes, ortodoxos. Y me dijo, es muy fácil, bote a la basura todas las versiones oficiales y empiece de cero. A veces hay que hacer eso. Uno llega con una cantidad de cargas de eso. Esto es una guerra de primera generación.
esto es una guerra híbrida, esto es un conflicto del Islam. Y resulta que no necesariamente es así. Esa capacidad de leer es parte de la tarea. Por ejemplo, los palestinos, el 15% son cristianos y están llevándola igual de mal que los palestinos musulmanes. Por tanto, decir que es una guerra religiosa, cuidado, y lo discutimos con más detalle y uno podría meterse en discutir qué es eso y qué implica la categoría religión, por ejemplo, a la hora de analizar un conflicto armado. Pero siempre tengan la capacidad, primero, de leer mucho antes de irse, pero estar dispuestos a borrar todo lo que han leído. Porque si van a contestar de acuerdo a lo que leyeron, quédense en la casa. No tiene sentido ir allá. Uno tiene una carga de conocimiento, vaya y dispuesto a estrellarse contra la realidad. La realidad que le diga a uno, mire, esto no es así. Estos manes no son tan buenos, ni estos manes son tan malos. Ni esto era económico, ni esto era cultural, ni esto era religioso. Si uno no está dispuesto a eso, no. Lo primero es que hay que leer mucho. Yo traje hasta una lista de cositas que ya sé que no la voy a tener en cuenta solo para hojearla, pero y la segunda recomendación, lo más importante cuando lleguen a un sitio, a un conflicto armado, y no es broma, salgan del hotel. Yo conozco cualquier cantidad de periodistas que cubren desde el hotel en Jerusalén, desde la American Colony, Eso no resuelve. Hay que ir allá, hay que oler, hay que sentir, hay que tratar de ser justo. Y claro, si ustedes dicen la verdad, se van a meter en problemas. El libro mío sobre Ucrania lo leyó un funcionario ruso. Y me decía, Víctor, ese libro es totalmente pro-ucraniano. Entonces yo le saqué la lista de los capítulos que podrían ser prorrusos. Sí, hombre, pero... Porque hay un problema en Colombia y en las sociedades polarizadas, lo he visto en Siria, en Egipto, en Venezuela y en Colombia. Y es, o estás de acuerdo conmigo, María Fernanda, 100%, o eres mi enemiga. En Colombia está pasando. La grave polarización nuestra es esa. Es del 100% o es mi enemigo. Entonces, cuando uno hace un informe de prensa, se va a llevar golpes de todo el mundo, que lo van a salir a criticar. Lo otro es ser tramposo. Me decía un comandante, un responsable de Hezbollah, que estaba en el hospital en Beirut hace un mes y medio, y me decía, aquí vino un periodista francés y habló bellezas, le abrimos la puerta, y después sacó un informe diciendo, en este hospital se atienden los terroristas, bla, bla, bla. O sea, yo creo que hay que ser respetuoso con las fuentes. Por ejemplo, las entrevistas que hice con los comandantes de Hamas hace poco, se las envié a ellos, y les dije, por favor, utilicen Google Translator, para que vean lo que yo voy a decir, y si les parece bien o no. Claro, eso no estamos obligados a hacerlo, pero yo procuro hacerlo. A veces tomo fotos y me levanto con la cámara y le digo, mire, y ahí una vez me pasó una foto preciosa, y me dijo, por favor, la borra. Pues la borré, por respeto a la gente. Eso es difícil de conseguir, o sea, no es el tiempo que uno gasta en la trinchera ya, la balacera, que sí, que eso tiene su adrenalina, tiene su encanto, todo lo que ustedes quieran, pero el llegar, leer, construir, el mapa, llévense siempre un mapa, en la cabeza e impreso, y empiecen a rayonear, huepucha, es que esto queda aquí, pero es que Ucrania quedaba antes acá, pero es que Irak está recién fundado. Claro, ahora entiendo la tensión entre Irak en el sur, porque es que esta zona desértica fue donde creció el Estado Islámico, y empieza uno a desarrollar la imaginación. No le crean a los expertos criollos, lo digo en serio. Yo estos días tuve una discusión, no voy a decir el nombre del sujeto en cuestión, pero es altamente conocido en este país y le prenden velas, ¿tiene idea de lo que estaba hablando? Decía, la intifada, el Hamas fue creado después de la intifada. Hamas fue creado al comienzo de la primera intifada y vienen los hermanos musulmanes que estaban ahí desde hace mucho tiempo. Es decir, si uno va a hacer una reportería tipo Wikipedia, no vaya, mano. No vaya porque además eso lo hace cualquiera. Eso lo hace uno en una sala de redacción, y ya. Bueno, con lo que nos estabas diciendo, tengo una pregunta en este momento. Yo vi alguna de tus entrevistas y sé que fuiste a Medio Oriente en 2003 después de lo que sucedió con las Torres Gemelas y las declaraciones de George Bush. Con eso que estabas mencionando, quisiera preguntarte, cuando tú llegaste allá, ¿cómo son esas primeras impresiones? ¿Cómo crees que los medios masivos de comunicación pelean contra lo que es el reto de la verdad, que era lo que estábamos comentando hace poco, y la manera en la que llevamos una narrativa donde se ven las dos caras de la moneda? Yo creo que los médicos en Colombia no pueden ser médicos porque se volvieron empleados de bata blanca, donde el dueño de la EPS dice lo que tienen que hacer. Entonces creo que asimismo, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Todo. Que los periodistas ya no somos periodistas, sino que tenemos una casa editorial que nos dice qué se dice y qué no se dice. Usted tiene que decir eso. Yo recuerdo, por ejemplo,
cuando la ofensiva de Gaza, perdonen que no me confundo los años, la del 2016, una ofensiva en Gaza brutal, y el periodista de la CNN estuvo cubriendo de una manera brutalmente bien hecha. CNN, hablando de la derecha, CNN, muy bien hecha. El tiempo duró 24 horas, en las 24 horas lo cambiaron. Me lo encontré en el golpe militar de junio de ese año, cuando casi es el golpe militar de Turquía, al final no se fragó. Yo estaba en Jordania, claro, ¿qué hace uno cuando hay un golpe militar? Coge el primer avión y llega allá. Pues, ¿qué más hace uno? Y llegué allá y lo encontré y me acerqué y estuve hablando con él y le di las felicitaciones porque me parecía un hombre, pero generalmente hay una línea editorial que te está diciendo qué se dice o qué no se dice. En estos de un canal estadounidense me llamaron para una entrevista sobre Oriente Medio y apenas les dije yo soy pro-palestino porque viví en Palestina, viví en Jerusalén, trabajé en Gaza, sé de lo que estoy hablando. Señor, tenemos que cancelar la entrevista porque hay otra... Hombre, no me diga mentiras que no se note el sionismo. Pues claro que hay una postura política, entonces no me inviten, porque hay cosas que uno tiene que decir. El problema es, ¿están ustedes dispuestos como periodistas a decir la verdad o a salvar la cuchara? Claro, salvar la cuchara es jodido porque, hombre, cuando le llega a uno la cuota de la hipoteca, toca pagarla. ¿Cómo lograr ese balance? No tengo ni idea, eso se lo responderán sus profesores en las clases de la semana que viene. No soy yo el que lo va a decir, pero sí hay un problema grave. Entonces nos han vendido que todos los árabes son terroristas, que todos son musulmanes y todos son malos. Bueno, es lo mismo, cuando doy clases o charlas siempre les digo lo mismo, ¿no? Imagínense que, ¿sabe cuál es el personaje? No estoy hablando carreta. Más famoso de Colombia, yo he pisado 78 países, perdonen la arrogancia. ¿Cuál es el personaje más famoso en el mundo? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Y claro, ustedes dicen, no, pero yo soy colombiano y el café y me insulta. Mano, eso está ahí. ¿Qué hacemos? Lo que no puedo yo como periodista es que imagínense un periodista de Uzbekistán, ¿sí? De la universidad de ustedes de Uzbekistán y trata de explicarles todo con el narcotráfico. Ustedes dicen, un momentico, es más complicado, yo no soy narcotraficante, mi familia tampoco. Es esa misma angustia, la gente llega a Oriente Medio, llega a Jerusalén, llega a Siria, llega a Jordania, a Amán, con una versión de que estos son los malos. O un afán de orientalismo, estos andan en camello, estos no sé si usan celulares. Es muy grosera la forma en que damos por sentadas cosas. Y uno llega allá, y es exactamente lo mismo cuando viene alguien, pero ustedes en Colombia tienen edificios, eso lo he escuchado. Sí, tenemos edificios, no vivimos en chozas. Es exactamente lo mismo, entonces hay que ir allá y mirar la cosa. Una vez estaba, para el problema de la caracterización, estaba en Kabul, en las afueras de Kabul, hablando con un grupo de talibán. A propósito, se dice, talibán es un plural. El singular es talib. Decir talibanes es como decir childrenes o pieseses, para que no, pero bueno, la Real Academia que enseñe español pero que no enseñe pashtún. Bueno, el cuento es que estaba con los talibán y pregunté, bueno, hoy en día, ¿cuál es la naturaleza de los talibán? Y el tipo me contesta, aquí hay talibán que se dedican a hacer secuestros, hay talibán que trabajan como rebeldes dándole bala al ejército, hay talibán que trabajan como el ejército, con el ejército como grupos paramilitares, hay talibán dedicados al cultivo de la coca, hay talibán que se dedican a hacer solo control urbano en una... ¿De cuáles quiere que le hable? Entonces se le agranda a uno el universo, ¿no? Llego yo donde los kurdos y le dicen, no, es que hay kurdos iraníes, kurdos sirios, kurdos turcos, kurdos sirios, y además hablan 4 idiomas. Y uno dice, pero eso no es una religión, no. Lo kurdo es una cultura. Pero entonces hay kurdos católicos, hay kurdos ortodoxos, kurdos musulmanes, kurdos suníes, kurdos chiíes, kurdos... Y uno dice, todo eso, sí, porque no podemos cometer el mismo error de llegar y decir, es que es colombiano, ergo primo de Pablo Escobar, y con eso resolver todo. Entonces hay que renunciar a ese facilismo, de verdad. Si se quieren meter algo, exploren, y esa es la única manera que uno tiene de posicionarse. De mí se ha dicho de todo, pero hay una cosa que no me pueden negar, y es que yo he ido al terreno. Yo me he sentado en la frontera entre Israel y Líbano a entrevistar a un señor de Hezbollah. En el año 2014, que nadie daba entrevistas en el ELN, no era fácil conseguir una entrevista, me fui al monte a hablar con el comandante Antonio García y logré hacer la entrevista. En Gaza, entonces, hay que hacer eso, hay que ir allá, hay que mirar, y eso es el valor agregado. ¿Qué diferencia lo que hace desde una sala de redacción Javier o lo que hace María Fernanda en una sala de redacción? Dos cosas, o la experiencia o que alguno de ellos haya ido al terreno. Y eso sí hace el producto diferente, eso sí es, le pone uno el sello personal, o sea, esto es mío. Y ahí viene el placer por el trabajo de uno. El sueldo no va a cambiar, pero el trabajo es bonito. Dale.
Víctor, tú pones dos escenarios ya de manifiesto para los conflictos. ¿Cómo es meterse en el conflicto colombiano? Y luego sí meterse en el mundo. Tienes dentro de tu palmarés estar en una mesa de negociación gobierno-guerrilla, gobierno-paras, que son igual panoramas muy distintos internos. Sí. Entonces, ¿cómo es esa preparación, digámoslo así, para asumir esa responsabilidad social, lo llamo yo, de ir no solo a cubrir, sino también brindar un análisis y empezar a lo que llamamos ahora sí hablar con la verdad? ¿Cómo se acerca uno a esos terrenos, Víctor? A ver, lo primero que hay que hacer es desproverse de todo tipo de prejuicios. Es decir, si uno va creyendo que todos los paramilitares tienen una motosierra y solamente quieren cortar brazos, empezó muy mal. Si uno cree que el ELN solo está dispuesto a darle al tubo, pues empezó muy mal. Si uno cree que el ejército tal cosa, pues empezó muy mal. Algún día me tocaron una charla sobre el conflicto colombiano y los estudiantes donde daba clase les decía yo, ¿ustedes han discutido alguna vez? ¿Qué piensan del ejército? Dijeron de lo bueno, lo malo y lo feo. Yo llevaba un invitado y les dije, ¿cuántos de ustedes han discutido con un oficial del ejército? Ninguno. Le dije, bueno, él es oficial del ejército, pase y discutan. 3 horas hablando con ellos, quedaron encantados. Le dije, yo no quiero decir que el ejército sea bueno o malo, quiero decir, ese es el real. El grave problema, por ejemplo, que he descubierto, y esto daría para 3 días de conversación, es la caracterización que en Colombia hacen los medios, los académicos, los intelectuales y los negociadores de paz sobre el ELN. Entonces, alguna vez, voy a ser arrogante, me pidió el presidente Santos que ayudara a destrabar la mesa con el ELN. Y me dijo, ¿cuál es el principal error? Le dije, que ustedes están negociando con el ELN que no es. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, si ustedes están negociando con el ELN que se inventaron en el Parque de la 93. Ustedes tienen que conocer el ELN de verdad. Y eso jamás, entonces tiene una imagen de jamás. Estados Unidos tiene imagen de Rusia, esos comen niños y todos tienen un oso de mascota y en la casa una AK-47. No. Entonces, lo primero que hay que hacer es desprenderse de todos esos tabúes. Segundo, acercarse como ser humano. Hubo un libro que publiqué que se llama Historias de Guerra para Tiempos de Paz. Entonces yo le pedí permiso a la comandancia del ELN de entrevistar 9 comandantes, me la dieron, lo hice, lo publicó Planeta. No es un libro ilegal, aclaro. Y de los 9 comandantes que entrevisté, yo además le dije a Nicolás Rodríguez en ese momento, le digo yo quiero entrevistarles pero preguntando usted qué cosas personales. ¿Cómo así? Le dije, sí, yo quiero saber cómo fue su última caminata en el monte, cómo fue su primera Navidad, cómo fue el primer combate. Y escribí un libro de la historia de vida de esos 9 comandantes del ELN. De los 9, en la entrevista, 8 lloraron. Porque empezamos a hablar de otra cosa. Pero lo podemos hacer con los paras, con los habitantes de calle, con los profesores universitarios, con el que uno quiera, con ustedes mismos. Y es cómo me acerco como humano al otro. Si no somos capaces de quitarnos los prejuicios, no hagamos ningún trabajo de periodismo sobre ese tema, porque vamos a estrellarnos. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y segundo, estar dispuesto a oír y a oír y a entender, a recorrer el país. Entonces hay gente que habla le decía yo alguna vez a una profesora cuyo nombre no quiero acordarme, que lo más rural que conoce es Anapoima y quería explicarme Afganistán. Entonces, un poquito complicado, eso suena arrogante, sí, grosero, todo lo que ustedes quieran, pero es que es eso, es cómo nos acercamos, cómo habla uno de Arauca, vaya a Arauca. No tengo plata para ir a Arauca, sí, pero resulta que mi vecino en la cuadra tiene un primo que vino de Arauca huyendo por la guerra. Es que yo no conozco Chocó, pero allí hay unos desplazados de Chocó con los que yo puedo hablar. Es decir, ahí están. Cuando Siria, aquí había gente siria que estaba viviendo en Colombia refugiada y se pueden entrevistar. Es decir, no hay necesariamente, pero sí hay que buscar. Hay un señor que se llamaba Manuel Kant, que dicen que nunca salió de su pueblo natal, lo más lejos que viajó fue 80 kilómetros, y escribió sobre la universalidad del mundo. Yo no soy Manuel Kant, a mí me toca ir allá y oler y mirar. Entonces yo desde esa realidad es que creo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo se extiende el conflicto colombiano? Así, yendo a hablar con los militares. Cursos de conflictos que he dado con militares, donde uno oye un sargento, donde uno oye un teniente diciendo cosas, pueden ser terribles o buenas, pero igual, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que acercarse, pero dar por sentado, yo ya me lo sé todo,
porque en TikTok vi 3 mensajes, yo creo que eso no nos sirve. Con respecto a lo que estabas diciendo de las entrevistas que has hecho con el ELN, me gustaría preguntarte cuáles son las negociaciones que se han podido hacer para que tú converses con ellos. ¿Se ha dado de alguna manera fácil? A ver, lo primero es que uno desafortunadamente tiene un prestigio o un desprestigio, uno lo ubican, tal cosa. Entonces yo había sacado un libro de reflexiones sobre el ELN, un libro, una compilación, y un día estaba por la universidad y me abordaron 2 muchachos. Profe, el comandante Antonio García le envía saludos. Muchas gracias. Él quiere saludarlo, pues cuando quieran. Entonces, cojo un avión y llegué a tal ciudad. Cogí un avión, llegué a tal ciudad, esperaba un carro, el carro me llevó a un hotelito. Le dije, ¿cuánto tengo que esperar? Me dijeron, entre 2 horas y 6 días. Bueno, llevaba libros ahí para estar leyendo. Los del PKK son más complicados, los kurdos. Te colocan, te vendan los ojos antes de llegar al sitio. Hay sitios donde le hacen, o lo dejan en una casa 2 o 3 días para poder llegar, fresco, tranquilo. Cuando llegamos, me recogieron como a las 6 horas, nos fuimos. Yo le pedí al guerrillero, le dije, yo voy a dormir atrás, me acosté en la silla de atrás, dormí, van 2 guerrilleros adelante, fresco. ¿A dónde llegamos? Ni idea, no me interesa saberlo. A mí no me interesa saber dónde estoy. ¿Eso es útil para mi trabajo? No. ¿Eso me puede crear un problema de seguridad? Sí. Y en la mañana siguiente, a las 4 de la mañana, me dijeron, nos vamos. Le dije, revisen todo mi equipaje. 1, se queda el celular, 2, se queda el computador, llevo solo la cámara, y de resto, revisan todo mi equipaje. Ah, no, profe. Le dije, no, revísenlo todo. Donde le pase algo a ese comandante, media hora después de que yo me salga, van a decir, ese man colocó ahí una SIM card, un GPS, alguna joda, y le dieron. En eso hay que cuidarse. Entonces, a veces cuando puedo, mando la información. Entonces, se consiguió eso. Y después hay cosas que he tenido suerte. Una vez estaba en Estambul, cuando empezó la guerra en Siria, y conseguí un teléfono. Llamé y conseguí una cita con un tipo, Khaled Hoya se llama, tipo que es médico además, y politólogo. Y fue muy curioso porque yo estaba en casa de un periodista de la agencia EFE. Le dije, hermano, ¿cómo hago para llegar? Era mi primera vez en Estambul. Le dije, ¿cómo hago para llegar hasta el lado oriental de Estambul? Me dijo, coge tal bus y allá llegas. Le dije, listo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer por allá? Le dije, no, conseguí una entrevista con un tal Khaled Hoya. Él sacó a mi mamita a relucir y me dijo, no puede ser. Dijo, yo llevo 7 meses detrás de ese tipo y no consigo una entrevista. Usted llegó y lo consiguió en 2 días. Pura suerte. Pero es eso. Uno de Jamás, por ejemplo, me dijo, te doy la entrevista, pero mándame tu último artículo. Quiero saber qué estás pensando. Le mandé el último artículo, lo vio y dijo, listo, le doy la entrevista. Entonces, a veces se abren puertas con los actores armados. Pero si yo voy creyendo que los rusos comen niños, que los ucranianos todos son neonazis, pues no haga entrevistas. No se acerque a eso. Otra cosa importante cuando uno hace una entrevista, no lleguen a preguntarle su color favorito, su signo del zodiaco, eso no sirve. Uno tiene que ser claro. Ahora, con los de Hezbollah, les decía yo, por ejemplo, les voy a hacer, comandante, perdón, le voy a hacer unas preguntas que son muy básicas, pero entiéndame que es para el público latinoamericano. Porque si a uno le preguntan, ¿cuál es la capital de Colombia? Bueno, ¿qué periodista tan torpe es este? Sí, pero es que está hablando al público latinoamericano, uno tiene por qué saberlo, por ejemplo, de África. Y la segunda cosa que le dije es, tengo que hacerle preguntas que yo sé la respuesta, pero es que yo no puedo responder por usted. Necesito que usted la responda. Y entonces empieza, la primera pregunta que le hice al comandante Jamás fue, ¿ustedes son un grupo terrorista? Y al comandante del ELN, la primera pregunta que le hice, creo que en el video que tuviste, es, ¿ustedes están hablando de paz en serio o le están mamando gallo al país? Claro, hay veces que esas preguntas pueden generar que hasta llegue la entrevista. Pero me parece que uno tiene que ser honesto en preguntar aquello que uno quiere que la gente pregunte. Eso es fundamental. Si no, uno no está haciendo nada. Y luego con ese material, ¿qué quiero hacer? De pronto un documental como el que hicimos de Ucrania con la ayuda de mi amigo Javier, o de pronto un libro como el que sacamos con Penguin Random House, o de pronto una serie de crónicas. Entonces, ¿para qué me sirve? Es como cuando uno colecciona un poco de ladrillos. Esto me sirve para hacer una fuente, o me sirve para hacer una barra, o me sirve para hacer una pared. Esa colección de ladrillos es la que uno trae del terreno y luego empieza a decir, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me puede servir? Claro, uno del terreno procura traerse todos los ladrillos que le quepan en la maleta para ver qué hace con eso. Víctor, tú hablas de un movimiento del avión muy fácil, coger un avión, coja un bus, eche para allá, y especialmente pasar la frontera. La verdad,
¿Y uno cómo hace, o para estos chicos que te están escuchando, cómo se financia esto? Vamos a hablarlo así. ¿Quién paga el pasaje? ¿Qué se necesita? Yo que he hecho en la maleta, he hecho todo mi arsenal de tenis, botas, calzoncillos, 30 camisetas, voy para el calor, voy para el frío. Porque yo te he visto como preparar los viajes. O sea, qué pena, uno medio conoce al Señor. Entonces uno dice, ¿qué llevo para allá? ¿Qué no llevo? Lo primero que hay que hacer es que la maleta no pese más de 12 kilos, que es más o menos lo que la aceptan como maleta de mano en cualquier viaje internacional, y lo que no quepa en 12 kilos se queda, punto. En serio. No, espere que es que yo llevo unos tacones por si de pronto hay una fiesta. Espere, yo me llevo una corbata porque de pronto hay un cóctel y yo sin corbata. No, mano, no. En serio. Uno ve gente que tiene, y eso es clave. Yo prefiero viajar solo. Ahora, cuando viajo con alguien es, uno, que viaje con 12 kilos máximo. Dos, que no me empiece a decir, no, es que yo soy vegano, 3er grado, entonces yo no como, sino, a ver, lo único que está viendo es una pizzería que está abierta en Odessa y no más. Y usted quiere que yo me vaya. Y la otra cosa importante, que duerme en cualquier lado. Porque no, es que aquí no, es que si el aire está, jodas, o sea, eso es inmanejable. Entonces no hay alguien que vaya y coja, y hay que prepararlo. Entonces, había traído hasta una cosita pequeña ahí. Bueno, no voy a destaparla, pero ¿qué es esto? Entonces un botiquín, no trae aspirinas y preservativos, trae otras cosas. ¿Le puedes sostener, si quieres, María Fernanda, sostener el micrófono? Entonces, ¿qué es lo que yo cargo acá? Si la cámara puede hacer el plano acá, Entonces, el detalle. Un torniquete en caso de un disparo, tengo una cosa para el pecho en caso de que haya lesiones en el pecho, cosas para trancar hemorragias, guantes de cirugía y 2 o 3 cosas más. Punto. Esto es lo que uno necesita. Uno no necesita mayores cosas. Esto salva vidas. Ahora, ¿qué hay que llevar? Pues aquí yo saqué hasta una lista. Generalmente uno presenta los documentos, entonces hay que colocar los documentos fotocopiados. ¿Por qué? Porque es mejor salir con la fotocopia del pasaporte y a veces no con el pasaporte, si la zona es más o menos segura. Yo cuando salgo, si hay zonas complicadas, salgo con todo puesto. Usted no garantiza que cuando vuelva al hotel hay hotel. Entonces salga con todo puesto. Llevar los visados, clave. Otra cosa importante, las vacunas. Llevar las vacunas. ¿Sí? Cuando me mandaron a Birmania me hicieron vacunar de una cosa que llamaba la encefalitis japonesa. En mi vida, yo ni de médico oí esa vaina, pero chúseme de lo que quiera, porque eso hay que llevarlo. Los contactos. Allá, ¿quién me puedo encontrar? Y uno encuentra uno que conoce a otro, que conoce a otro, y uno se puede ir abriendo puertas. Otra cosa importante, llevar las cartas de prensa. Y uno llega allá, lo primero es costearse el viaje. Yo algunos viajes me los he pagado en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque me gusta. Gente que se gasta la plata coleccionando Rolex o comprándose un Ferrari, me pagan muy bien. Yo me la gasto en pasajes aéreos. Y llega uno allá y entonces empieza la puja de cómo entrar. A veces uno entra, yo recuerdo que llegué a Bagdad, a Irak, y me dijeron, ¿y usted qué viene? Soy turista. A ver, papi, no hay un solo turista en Bagdad, pero me dejaron finalmente meter porque tenía una visa y pude entrar, ¿no? Y el tipo que me estaba esperando había escrito mi nombre en árabe. Entonces yo, Virgen Santísima, miré y esas solo eran palabras en árabe, y alcancé a reconocer, dije, yo creo que allí dice, ese es mi nombre, y evidentemente me reconoció. A veces uno tiene un fixer. Fixer es el que arregla, ¿no? El arreglador de todo, que le consigue uno el carro, que le consigue a uno que le traduce, que le consigue, eso es clave, un fixer de confianza. Una vez estábamos en Kirkuk, en Irak, estaba Tomás Alcoberro, el gran Tomás Alcoberro, español, estaba yo y estaba mi fixer. Estábamos hablando en inglés, y mi fixer, aunque es árabe, luce bastante europeo, bastante de piel clara y ojos claros. Y estábamos ahí y de una, así como en las tiendas colombianas, váyale una renda cerveza, nos mandaron té, que eso se hace, hay mucha fraternidad y tal. Pero de pronto Hassan nos cogió de la mano a los dos y nos sacó corriendo, corran, y salimos corriendo. Ahí no se ponga a preguntar, ¿y por qué? Corra, papi, corra, después pregunta. Salimos corriendo, atravesamos el mercado de verduras, nos fuimos un taxi al otro lado, y Hassan, ¿qué pasó? Dijo, estaban planeando el secuestro. Porque en la zona de Kirkuk, que era cerca donde estaba el Estado Islámico, a los extranjeros se les secuestraba y se le vendían al Estado Islámico. Pero creyeron que de los 3, ninguno hablaba ni entendía árabe.
Entonces mi fixer pudo escuchar perfectamente en árabe, siguió hablando en inglés y ¡pum!, nos sacó de la zona. Estás diciendo algo importante. Nivel A1, A2, B1, B2. ¿Qué nivel de inglés? Inglés, la mejor manera de saber inglés es quedarse perdido en una calle de Londres a las 3 de la mañana. Uno habla. La segunda cosa importante es esa cosa cuando ustedes están en África, se les acerca a alguien y les habla en una lengua que ustedes no entienden, eso es inglés local. Casi siempre ese es el tono de los locales que hablan en inglés. Y hay cosas, perdóneme, me explayo. Una vez iba con el fixer mío en Afganistán y me mostró el paisaje y me dice, Blonde Furians. ¿Qué miércoles? Blonde, hasta donde yo sepa, todavía es rubio o rubia. Furians, esta joya, ¿qué querrá decir? Entonces pensé en Bosa, pensé en Bosuno y entendí. Quería decir, belong to foreigners, pertenece a extranjeros. Entonces me estaba mostrando unos edificios que eran de extranjeros. Claro, de Blon a Bilong hay un pedazo así de grande, pero hablan igualito de mal que nosotros. Generalmente, entre no nativos, el inglés fluye mejor. El problema es cuando llega un tejano o un escocés, no entiende uno un carajo. Ahí sí se pierde uno. Pero el idioma más o menos es clave. Y es clave saber inglés de terreno, es decir, no les dé miedo a hablar. Esa gente que dice, perdone mi inglés, empezamos mal. Usted no tiene por qué pedir perdón porque ellos no piden perdón cuando hablan en francés o en español. Y lo segundo, lo fundamental es que le entiendan a uno. Cuando uno dice, aquí llega un gringo y dice, yo querer Coca-Cola, pum, le ponen la Coca-Cola. Ay, qué bonito habla. Carreta. Entonces, uno se las ingiere, hay que aprenderse algunas palabras, sí, fundamentales para saludar, por ejemplo. No hay cosa más bonita que llegar a una casa de un musulmán, salam aleikum, saludarlo decentemente, porque eso es importante. Como cuando uno en agrado ve que alguien llega y el gringo dice, buenos días, ¿cómo está? Hay que generar ese tipo de empatías. Hay que respetar mucho la cultura. Yo recuerdo una vez en el Sahara Occidental, estaba de médico, teníamos que buscar a un niño Mohamed, y allá uno cuando llega a una tienda y luego pasa a la otra, tiene que saludar, ¿no? Pero los saharauis son dados a salam aleikum, aleikum salam, cómo está tu papá, cómo está tu mamá, cómo están los camellos, cómo están los animales, cómo está la vida, cómo está el paisaje, cómo está el clima. Y después de media hora de saludo uno pregunta, Mohamed, sí. Yo recuerdo que esa vez media hora, bla, 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 acabaron los saludos. Mohamed, no, es en la tienda del lado. Entonces le tocó unir salam aleikum, vuelve a arrancar. Pero hay una cierta susceptibilidad a las culturas. Por ejemplo, ¿qué significa el Corán? Por ejemplo, ¿qué significa el Muro de las Lamentaciones? ¿O qué significa una iglesia ortodoxa? Esas cosas son sagradas. Puede ser que nosotros no creamos en nada, yo soy ateo, pero soy profundamente respetuoso a unas esperanzas que están ahí. En esos días escribí un artículo sobre Gaza, porque hay gente que dice, pero es que son musulmanes. Hermano, si usted ve cómo le bombardean su familia y su casa, usted se vuelve musulmán y le ruega al que sea, al que sea. Ayer publiqué una crónica de un muchacho gazatí que el gran dilema de su familia fue, ¿nos quedamos reunidos juntos a riesgo de que bombardeen a todos o nos separamos para que alguno sobreviva? Se quedaron juntos, lo mataron a todos. El tipo se agarra al Corán. ¿Qué quiere usted decirle? No, mire, eso del Corán no es tan cierto porque mi Dios sí es el Dios correcto. No, mano, yo creo que ahí hay que tener un poquito de susceptibilidad. Los chiíes no le dan la mano a las mujeres. Entonces yo recuerdo cuando era novia, fuimos una vez a la fiesta en la embajada de Irán, lo primero que hizo ella fue ir a saludar de mano, y lo primero que le dije era que no lo fuera a hacer. Esas cosas, bueno, es tonto, pero hay cosas pequeñas de la susceptibilidad, de los símbolos de la gente, y eso es tan importante como saber inglés. Lo más importante es también la comunicación cultural que tienen las otras personas. Por ejemplo, uno puede ser profundamente agresivo y no darse cuenta. Entonces, cuidado, ¿no? No tomen fotos, si pueden pedir permiso, yo procuro pedir permiso cuando hago las fotos. Incluso a veces uno las muestra y como gracias, sí, listo, ya. No se pongan a tomar fotos de instalaciones militares tontamente. A mí me pasó en Kirkuk, yo estaba tomando fotos de un batallón muy lejos cuando sentí una mano que me hacía así y era un soldado. Ahí puedes terminar muerto o que te roben la cámara. No, yo tuve tanta suerte que el tipo lo único que me dijo, borre las fotos, las borré y ya. Pero en otro contexto eso no pasa. Entonces, uno va aprendiendo. Hablen con los locales. Si una persona local le dice a usted, por aquí es peligroso, hombre, créale. No jueguen nunca a ser Superman. Eso no sirve. Sean humanos, entiendan la angustia de los demás.
Cuando hay refugios antiaéreos, háganle caso. Yo recuerdo, no me acuerdo si contigo lo hablamos, ¿no? Que en Odessa no había refugios, entonces me dice, Víctor, ¿qué se hace en esos casos? Le dije, se dobla la rodilla izquierda, luego la derecha y empieza uno, Padre nuestro que estás en los cielos. No hay nada que hacer, está uno ahí perdido, ya. Pero no hay que ser atrevido, no hay que desafiar al destino más de eso. Hay que llevar dinero en cash. Yo recuerdo una vez en los campamentos saharauis llegó un noruego y el hombre llegó pidiendo que dónde quedaba el cajero automático para sacar plata. Camina aquí 2000 kilómetros de para allá y encuentra uno. Literal. Entonces, ese tipo de cosas hay que llevarlas. Estas cosas de protección, a mí no me gusta llevarlas. Lo que está haciendo Israel y lo que hizo en finales de noviembre del año pasado es buscar la gente chaleco azul y darles. A Farah Omar era una muchacha de 25 años. Empezó a trabajar con Al-Mayadin, con los que yo estaba. Yo llegué y al día siguiente a 3 compañeros de Al-Mayadin los mataron. ¿Cómo los mataron? Chaleco azul, pum. Entonces a veces esto no es garantía necesariamente, ¿no? Y si tienen un casco de guerra en la casa, se recomienda no dejarlo en un sitio alto porque puede caerse y fracturar una cosa, ¿sí? Los medicamentos, si uno está tomando un antidepresivo, una droga para la tiroides y viaja con alguien, dígale a esa persona, estoy tomando tal droga, estoy tomando tal medicación, evítense problemas. Uno lleva la cajitica con lo de primeros auxilios, los antidiarreicos vitales, pero mejor que tomar antidiarreicos es, no se pongan a tomar aguas pichas en la calle. Pues la gente, no, me quiero tomar un jugo local y eso aquí en el mercado. Bueno, y después toda la cobertura se va al carajo porque usted no puede salir del hotel. Bueno, no puede salir del baño del hotel, que es aún más complicado. Entonces, no den papaya en ese sentido de salir. Siempre tengan un backup, una persona que en Colombia o en su sitio sepa dónde está usted, quién está usted, el que diga, cada 12 horas me reporto. Entonces, estoy bien. Otra cosa importante, tomen fotos, tomen grabaciones, mándenlas a alguien de confianza en Colombia. Le pegaron un tiro al computador, se jodió toda la información. Se roban el computador, se dañó el disco duro, entonces uno llega en la noche, coge todo, fotos, lo que sea. Es que esta la mandó ayer, no importa, repita, las mande lo que sea, pero que tenga uno un backup de la información en Colombia. Un backup de alguien al que uno le diga, mano, necesito que me compre un pasaje aéreo ya para salir por tal lado. Entonces, en Ucrania, por ejemplo, cuando empezó a darse la guerra, yo decía, ¿por dónde salgo? Entré por Rumania, dije, salgo por Polonia, necesito un pasaje, no, yo lo pude comprar, pero supongamos que no hubiera tenido la tarjeta, no me funciona, cómpreme un pasaje de Varsovia a Viena, entonces consigo moverme, pero eso hay que tenerlo, una SIM card local, requete importante para estarse comunicando y para tener datos mucho más baratos. ¿Qué más? Copias de seguridad de todo, zapatos, lo más importante. Zapatos, un par de botas bien buenas y otro par de botas. ¿Por qué? Porque se mojan unas y estar con los pies mojados lo peor que le puede pasar a uno en la guerra. Eso no lo dijo yo, lo dijo el Che Guevara. ¿Verdad? Un par de zapatos bien hechos. Si voy para invierno, llévese a veces uno tiene la cosa, por ejemplo, que estuve en el Líbano, no Tolima, sino en Oriente Medio, y de ahí me salió un viaje a Sudáfrica. Sudáfrica hace un calor brutal. Pues hermano, llévese la chaqueta, ¿qué hacemos? Pero uno tiene que ir acostumbrado a eso. La ropa de invierno, la que uno se pone por debajo, lápices, bolígrafos, las baterías. Conozco más de uno que sin batería. ¿Tiene repuesto? No. Dale, usted tiene al comandante jamás al frente. ¿Cuándo lo va a volver a tener? Pero compro unas en la esquina. No, mano, no se puede. Entonces, en esas cosas hay que tenerlas. Conectores internacionales. La gente llega y cree que todos son planos. Y se encuentra uno con 3 patas como los que hay en Irlanda, por ejemplo, o unos reguete complicados con los que hay en los Balcanes. Entonces, lleven conectores, enchufes que le permitan conectar el computador y cargarlo en la que sea. Bueno, esas son de las cosas que uno tiene que preparar, digamos, cuando se va a ir de para allá. Ya me deshice de la primera página, estimado. Lo que tú estás diciendo se ve que es pues fruto de la experiencia profesional que has tenido. Hay ciertas cosas que van desde de pronto lo teórico, desde lo que se sabe que un periodista de guerra debe llevar, y otras van un poco más hacia las situaciones que has vivido. ¿Tú crees que has tenido momentos en los cuales tu vida corre mucho peligro y tú dices, pues puta, o sea, esto me faltaba? Sí. La primera fue, el primer susto pequeño, yo estudiaba medicina y me ganaba la vida escribiendo para Prensa Latina.
Entonces, me acuerdo que en Prensa Latina me pagaban $30 por cada artículo. Y el director de Prensa Latina, muy amigo mío, me decía, yo sé que usted está aguantando hambre cuando viene con 3 artículos al tiempo. Pues claro, tocaba comer. Entonces yo era de la Nacional, pero pues aunque la matrícula muy barata en mi época, tocaba comer, entonces yo escribía cosas. Y una vez me fui a entrevistar a unos muchachos sicarios en Medellín, en la comuna nororiental. Yo no sé qué número tiene ahora esa comuna, pero en esa época se hablaba era de sector. Entonces el Popular 1 de para arriba, Santa Cruz, muy jodido eso. Y hubo un periodista canadiense, íbamos los dos. Nos metieron en una casa, nos dejaron como 3 horas y después nos bajaron 6 calles, 6 cuadras. Y cada calle, el miliciano iba adelante, llegaba hasta la esquina, miraba que no hubiera problema y nos hacía señas. El barrio absolutamente desértico, solo se oía bum, 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 porque estaban dando bala de verdad. Donde yo entré habían 12 fusiles, así que estaban limpiando para seguir, arriba habían francotiradores, y ahí me dio susto. Yo dije, hombre, estoy estudiando medicina, ¿yo qué hago aquí pendejeando? Si me puedo hacer cirujano plástico, ganarme un poco de plata, o sea, ¿yo qué hago aquí? Esa vez, digamos, que fue como una reflexión de yo qué estoy haciendo. Como médico humanitario me comí un bombardeo en Gaza en septiembre del 2003, que fue brutal. Y una vez en un hospital que teníamos en Darfur, ametrallaron el hospital. Pues es cosa de botarse al piso y esperar que pase. De resto no más. Y el intento de secuestro, ¿no? Pero de resto, digamos, no. Algunas veces pasan cosas, ¿cierto? Pero lo importante de eso también es, hay una responsabilidad. Yo por eso detesto ciertos señoritos que llegan a Ucrania con un letrerito aquí que dice, salvemos a Ucrania, a decir, no, es que el señor Putin nos mandó un misil. Mire, Putin tiene muchas cosas más importantes que hacer, sin saber si 2 o 3 colombianos están allá. 2, si usted está metido en una zona militar, pues lleva del bulto. Si yo estoy andando con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y bombardean, pues hermano, se murió. Porque usted está siendo parte de un objetivo militar. Si yo estoy con un campamento del ELN y lo bombardean, puede pasar esas cosas. Si uno definitivamente no quiere ver sangre, sobre todo la de uno, pues no se mete en esas cosas, y está bien. Le gusta ser periodista de automovilismo, hágalo bien si eso lo hace feliz. Pero si hay una responsabilidad que uno tiene que saber dónde se va a meter. Uno no puede estar esperando que no le pase nada. Si no le pase nada, pues váyase para Noruega. Pero uno no puede hacer trabajo de campo sin saber que va a haber un mosquito fastidiando, sin saber que uno le puede dar malaria, sin saber que le puede pasar un accidente, que le pueden pegar un tiro, que lo pueden amenazar. Que uno no tiene tiempo de aclarar que, mire, yo no soy de los buenos y no soy del otro lado, no soy de los malos y no soy de este lado. Es muy complicado. Entonces lo que se quiere sobre todo es que uno asuma los riesgos a donde va. Víctor, tú hablabas al comienzo de ciertas sensibilidades en el campo también. ¿Cuál ha sido el momento más triste en el que usted dice, más triste, me doblé y lloré? Varios. Yo recuerdo a un niño que se nos murió, el niño parecía de 6 meses, por el peso talla, tenía 2 años, en Darfur. O sea, la típica escena del niño negro que se le mueren los brazos y uno dice, yo no estoy haciendo nada. Y como periodista, hubo un genocidio que fue el de los yazidíes. Yazidí es un pueblo que queda en la frontera entre Irak y Siria, en un pueblo que se llama Sinjar. La comunidad yazidí fue declarada adoradores de Satán según el Estado Islámico. O sea, a ver, si a uno el Estado Islámico le dice que uno adora a Satán, córrale porque esto no es bromeando. O sea, esto es de verdad. Los tipos llegaron, mataron a todos los hombres mayores de 15 años y armaron un mercado público de mujeres desnudas. Yo entrevisto a los sobrevivientes y un señor me dice, yo vi vender una niña de 6 años en $4. Entonces yo en la entrevista, 45 minutos de entrevista, acabando la entrevista le digo yo, pero hombre, yo recuerdo que Barack Obama puso el escándalo, The Guardian sacó titulares, Le Figaro hizo lo mismo, El País de España, el New York Times, todo el mundo hizo un escándalo mundial, genocidio de los yazidíes, y el Consejo de Seguridad sacó unas resoluciones condenando terriblemente el genocidio. Y le digo yo al tipo, ¿qué pasó en Sinjar después de ese escándalo de prensa? Y me dijo, no pasó absolutamente nada. Entonces yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Para qué sirve esto? Entonces me recuerdo que afortunadamente llevábamos 45 minutos. Yo, bueno, muchísimas gracias, me despedí decentemente, me fui, me pegué a llorar, llamé a una exnovia para que me consolara, destrozado,
porque es que es muy jodido. Es decir, usted está haciendo la gran investigación, las víctimas de... ¿Para qué sirve? ¿Eso realmente sirve para algo? No lo sé. Entonces recuerdo el poema de la Guerra Civil Española cuando dice el poeta, las palabras no sirven, tan solo son palabras. Y hay que entender que hay un momento en que nuestra profesión puede ser absolutamente inútil. No es culpa nuestra, no, pero como buenos judio-cristianos nuestra cultura nos lleva a asumir culpas ajenas. Con lo que tú estabas diciendo me haces acordar acerca de George Orwell, el escritor británico de 1984, que es una de sus obras más reconocidas, y él decía, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, porque todo lo demás son relaciones públicas. El problema central que tenemos es si hacemos periodismo o videoreportajes. Yo he tenido discusiones donde alguien, que en paz descanse, cuyo nombre no voy a mencionar, se las daba de periodista de guerra. Y yo le dije, no, usted hace publireportajes, que hace otra cosa, usted no hace periodismo, o sea, volvámonos serios. Claro, eso suena arrogante, todo lo que ustedes quieran, sí, pero es verdad, el tipo hacía publireportajes. Entonces uno no puede estar en la vida, a ver, ¿yo qué digo? El periodismo es el arte, ustedes conocen la frase de que no hay que mencionar la soga en la casa del ahorcado. Un periodista lo que hace es eso, mencionar la soga en la casa del ahorcado. ¿Eso tiene un precio? Sí, brutal, se gana uno de los enemigos del mundo. Pero uno no puede ser además, hay un periodista aquí en Colombia que lo ensalzan y lo elevan, pues el tipo está a favor del genocidio que está haciendo Israel en Palestina. Pues una vaca sagrada, entonces no le puede decir nada. Entonces nos encontramos con eso, hay cosas incómodas que hay que decir. Yo trabajé en El Espectador 7 años, después salí, escribí cosas para la revista Cambio, he publicado en muchos reportajes, en Nodal escribí muchas cosas para la Argentina, ahora tengo mi propia página web, entonces publico lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana y ya. ¿Cuánto me gano? 0 pesos. Pero el placer que da aquello de poder ser uno responsable de sus textos es muy grande. Ahora hay que ser responsable, sí, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Que pasar todos los filtros de que uno sienta que lo que está diciendo es honesto. Pero sí, desafortunadamente el problema es que hacemos publireportajes, entonces no hay la capacidad crítica y la gente no quiere acceder para que uno diga la verdad, en parte por la polarización que vivimos. Bueno, con eso que nos estás contando y con lo que estábamos comentando al inicio, nos estamos dando cuenta de que nosotros no estamos haciendo una acción directa con las personas vulnerables o con los victimarios, sino que le estamos dando voz a ambas partes. Le estamos dando voz a las personas que tal vez perdieron un ser querido, las personas que están acudiendo a la guerra dentro de lo que es, dentro de lo que es la propaganda de un país o pues de otro si se trata de o de un conflicto bélico. Lo que quería preguntarte en este momento es, ¿tú cómo crees que esta experiencia que has tenido como corresponsal de guerra te ha impactado de manera personal o generalmente hablando? Hay una cosa que solíamos decir en el mundo de los humanitarios, que es el síndrome de la nevera. Síndrome de la nevera es que alguien llega a un año de trabajar en un genocidio, llega y saluda a la familia, la mamá le oye la cháchara unos 10 minutos y a los 10 minutos le interrumpe para decir, mi hijo, ¿sí vio que tengo una nevera nueva? Es decir, hay una soledad en esto. Los humanitarios, los que cubrimos conflictos armados, porque la gente, ustedes, porque el profesor los trajo, y claro, venía la decana, entonces hay que venir. Pero esta carreta no se la aguanta un amigo de uno más de 10 minutos, porque la vida sigue. Uno se va 40 días a Ucrania y vuelve, o uno se va y se mete en Afganistán y vuelve y uno, pucha, a la gente no le interesa, dolorosamente. Ya hay un círculo vicioso. Los medios de comunicación colombianos no tienen espacios de columnas internacionales serias, porque la gente no las lee, y la gente no las lee porque no tienen columnas serias. Entonces al final nos enteramos de lo que pasa en el mundo, que hay gente que cree que Venezuela es el exterior. Venezuela es Colombia oriental, como Colombia es Venezuela occidental. No, eso es el exterior. Hay gente que cree que la capital de Latinoamérica es Miami. Entonces, si no somos capaces de pensar más allá de Anapoima, es muy complicado. Y claro, el problema grave en lo personal, claro, hay un raye, yo creo que hay hasta un problema mental, lo discutiré con mi psiquiatra, porque esa vaina de que uno le esté gustando explosiones y vainas, va a tener algún problema. Sí hay una fascinación por ciertas cosas, ¿no? Pero en eso yo creo que hay que ser profundamente responsable y pagar el precio.
y el precio es que a los 10 minutos le digan a uno, oiga hermano, me compré un reloj nuevo y no me interesa seguir hablando de Siria, de Irán. Entonces uno sabe que tiene una ventanita, aún entre los amigos, para contarles el drama de lo que pasa allá. Víctor, nuestros estudiantes han escrito una serie de preguntas que te las vamos a transmitir a través de la profesora María del Pilar. Algunas. Hagámosle. Sí. Por favor. Trataré de ser breve. Pregunta-respuesta. Funciona mejor. Creo que funciona mejor no sé. Hola, hola. Listo, Ya, vale, muchas gracias. Bueno, muy bien. Traté de agrupar como por temática varias de las preguntas que se recogieron de nuestros estudiantes. Una tiene que ver con la ética periodística. De pronto no sabemos qué medios de comunicación seguir, sobre todo en nuestro país, cuando los grandes grupos económicos precisamente son los dueños de estos medios. Y hay una proliferación grandísima de noticias falsas. La gente cree lo primero que ven, no siguen la noticia como para saber si era falsa, si no, bueno. Entonces, tiene que ver precisamente con cómo hacemos como periodistas, como comunicadores para promover la verdad y para tratar de que los medios de comunicación que hay actualmente no influyan tanto en las personas con noticias falsas o manipulando la verdad. Yo creo que hay que coger varias fuentes, ¿sí? Yo leo Haaretz, que es un periódico israelí, leo Al Jazeera, que es totalmente pro-palestino, leo Al Mayadin, que es donde he estado vinculado un tiempo, y entrevisto gente, y cruzo toda esa información a ver con qué me queda, pero procuren, ¿sabe para qué sirve Wikipedia en serio? La bibliografía de Wikipedia es muy buena, el resto podemos discutirlo, la bibliografía no es mala, pero sean muy cuidadosos en las fuentes, ¿sí? ¿Qué me quiere vender? ¿Por qué me quiere decir esto? Como los traductores, cuando uno trabaja con traductor, a veces le dicen unas cosas que uno se pilla y le están traduciendo mal. Y uno se da cuenta que lo que quieren es venderme para sesgarme para un lado o para otro. Pero lo fundamental es crucen varias fuentes porque es fundamental. Yo recuerdo en esos bombardeos del sur de Bolívar que les mencioné, en esa época yo estaba en el Comité Internacional de la Cruz Roja, nos guardaban los recortes de prensa de la guerra del día anterior. Cuando llegué a mi oficina, pues había como de 2 semanas todos los recortes de prensa. Yo hojeé y vi lo que se había informado en los periódicos de Colombia sobre eso del sur de Bolívar, donde yo había estado atendiendo guerrilleros heridos en combate. Y llegué a una conclusión, yo nunca fui al sur de Bolívar. O sea, si uno le cree lo que dice el tiempo, el espectador, o sea, yo nunca he ido allá. O sea, la colección de mentiras es brutal, es absolutamente brutal. Entonces, yo creo que hay que recuperar también la profesionalización, es decir, hay gente que sabe como un carajo de la Biblia, pues preguntémosle a ese tipo qué tiene que decir. Profesor de Derecho Constitucional, un economista, preguntémosle, una profesora que es experta en astrofísica, preguntémosle a ella, pero tratemos de buscar gente seria. Lo que uno no puede es creer a los influencers, sinceramente. O sea, cuando uno tiene, la preocupación es el like, eso ya es un mal consejo. Y, como decía Humberto Eco, toda pregunta difícil tiene una respuesta simple, pero esa respuesta simple siempre está equivocada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, otras de las preguntas aquí agrupadas también, que fueron varias, ya nos dejaste algunas impresiones respecto a esto, sobre la situación más dura, más difícil y la imagen que ha quedado en tu cabeza en este recorrido, la más fuerte, que de pronto no pudiste sacar con facilidad de tu mente. Hay cosas muy duras y yo utilizo la fotografía para eso. Hay una foto que seguro Javier recuerda muy bien, que es un ataúd de un soldado ucraniano y detrás está una combatiente ucraniana, la esposa y la mamá del muerto. Y la escena es absolutamente brutal. Hay una foto que yo quiero mucho, que es la del niño de Afganistán. Yo adoro esa foto. El niño está dentro de una caneca de basura buscando comida y yo cierro el plano para tomarle la fotico solo de la cara. Me rehúso a tomarlo, no soy capaz. Entonces hay imágenes que sí le quedan a uno. Y bueno, la mejor foto del mundo fue un tipo en una montaña con una bandera kurda, la silueta, él con el fusil, y yo me quedé con la cámara fotográfica mirándola. Y nunca la tomé. Y bueno, y por último, porque pues precisamente agrupadas por temática, tiene que ver con
si has visto felicidad en medio de la guerra. Por ejemplo, aquí preguntaba uno de los estudiantes, ¿por qué los colombianos, a pesar de todo, seguimos sonriendo? ¿Si has visto en medio del dolor Claro. muchas sonrisas? Sur de Bolívar, Santa Rosa, zona controlada por el ELN, 25 años hasta ese día. Llegamos con los de la Cruz Roja Internacional, almorzamos, ahí habían como 20 guerrilleros del ELN, con brazalete y todo, buenas, como el que se encuentra la policía en una cafetería. Letrero que decía zona liberada, hacía 25 años no entraba el ejército, y entonces llega la noticia del paramilitarismo de que van a entrar al pueblo, esa noche. Entonces la comunidad se acerca y nos dice, quédense esta noche. Si ustedes se quedan, son 3 carros internacionales, el desplazamiento va a ser mañana, pero no esta noche. Y claro, nosotros dijimos, nos quedamos una noche, no podemos garantizar quedarnos aquí porque hay mucho trabajo. Y se quedaron esa noche. Lo terrible es que a las 6 de la tarde, cuando les comunicamos que nos quedamos y se sabe que los paras aplazan su ingreso por un día, ¿qué hace la gente? Abre la única discoteca del pueblo y se va a rumbear. Entonces dice, pues esta joda que contiene. Simple, dice, yo me quiero ir de mi pueblo donde he estado toda la vida contento. Yo tengo derecho a despedirme con alegría. Porque hay una idea. Uno ve un refugiado somalí, entonces quiere que esté llorando, amargado, ¿por qué no puede celebrar? ¿Qué pasó al otro lado? ¿Por qué un desplazado no puede estar feliz? Parece que la idea de víctima es que tiene que estar llorando, arrastrado, miserable, porque como ser víctima se volvió una categoría especial, nos hace muchísimo daño. Pero claro que hay eso. Fiestas en medio de guerras, claro. Fiestas en medio de bombardeos, sí. Confesiones de la gente. Yo recuerdo un muchacho que dependía de mí en el genocidio de Darfur, y él se acerca, un francés pidió permiso para ir a París y volvió a los 8 días y me dijo, Víctor, yo no quiero volver a París. ¿Por qué? Me dijo, me dio miedo. Yo aquí en la guerra me siento tranquilo, pero allá me da miedo. O sea, la naturaleza humana es de muchas cosas, y hay pequeñas cositas, por ejemplo, niños salvando a sus mascotas saliendo de Ucrania hacia Polonia. Salir con su mascotica. Me recuerdo, le dije yo entrando fue lo mismo con los rumanos, había un destacamento de policía francesa, entonces le pregunté a un francés y le digo, hombre, los ucranianos salen con sus mascotas, perros, gatos, hámster, de todo. Me dijo, aquí, ayer, en el puesto siguiente, hacia el norte, llegó un tipo con un león. ¿Cómo así? Sí, él llegó con un león en la jaula. Me dijo, a mí me contaron la historia, me dice el de la gendarmería francesa, me dice, yo no sé si era de un circo, de un zoológico o de qué carajos era, pero el tipo llegó con su jaula y con un carro y un león, para salvar al león. Entonces, las demostraciones de violencia en las guerras aparece el ser humano más miserable, más sanguinario, más señor Hyde, pero también aparece el Dr. Jekyll. Es decir, las dos caras de la moneda aparecen ahí. Aparece también la gente más tierna, más solidaria, más comprensiva. Entonces sí, se ven, es la cotidianidad finalmente. Perfecto, muchas gracias. Víctor, como dice, a manera de puntos suspensivos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué conflicto andas? Primero tengo que convencer a un profesor que me invitó a la charla que ahora me lleve al hospital para que me hagan una radiografía. No, es en serio, y me tendrán que poner un yeso o alguna joda por eso. Intenté, en octubre estuvimos con un avión humanitario llevando ayuda a Gaza, llevamos 8 toneladas, y en noviembre logré meterme a Beirut y logré entrevistar comandantes de Hezbollah, Hamas, Yihad Islámico, Frente Popular de Liberación y Frente Democrático de Liberación. O sea, eso es tener mucho material, más todas las entrevistas. Estoy terminando un libro que se llama ya Palestina, Genocidio y Resistencia. Por supuesto, ya ustedes saben que las grandes editoriales de este país no lo van a publicar, porque eso es cazar enemigos, punto. Me parece muy bien, cada uno tiene su negocio y que haga lo que quiera, está bien. Estoy trabajando en eso, estoy trabajando en un documental con todas las grabaciones que hicimos allá, con muchísima información para tratar de explicar qué es eso. Yo escribo para mí, yo soy muy egoísta, escribo para ordenar lo que yo tengo que ordenar. Entonces, vamos a ordenar esto. Entonces lo escribo, sale una columna, la publico. Si le sirve a alguien me parece muy bien, pero yo tengo un afán terrible por explicarme, y para explicarme ordeno los ladrillos y trato de hacer algo con esos ladrillos. Entonces de pronto los ladrillos sirven para un programa de YouTube, pues lo hago.
No, sirve para un video, pues lo hago, un libro, una columna. Y ahorita mi principal atención es esa, y tengo dos retos grandes. Bueno, en Ucrania estuve y traté de entrar a la Frente Oriental, pero no fue posible, a pesar de que de verdad lo intenté. Fue un poquito frustrante. Y hay otra investigación en curso que es sobre conflictos comparados en África Occidental. Entonces digamos que este año me moveré como entre Palestina y África Occidental, es más o menos como la idea. Yo creo que de ahí saldrán cosas. Hay un libro que a mí me gusta mucho, voy a promover mi libro, carajos, qué carajos, perdón profesora, voy a hacer propaganda política, es este. Tengo un libro que yo quiero mucho, se llama Fanatismos, mitos y fusiles, lo saqué antes de la guerra de Ucrania, después salió uno de Ucrania, ahora va a ser de Palestina. Pero aquí hay un resumen de 20 años de estar metido en conflictos armados por fuera del país, y también está el reflejo de lo que aprendí. Está escrito de tal manera que lo entiende hasta un médico, es decir, que es fácil de entender. Y es eso, una serie de comentarios, de crónicas, de análisis, renunciando a ciertas categorías. Yo creo que hay un afán de, si podemos hablar confuso, ¿para qué hablamos claro? No, hay que hablar claro. Si este libro no lo entiende la gente, la culpa no es de la gente, la culpa es mía, porque no fui capaz de escribir de tal manera que la gente lo entienda. Yo creo que eso también aplica para el periodismo en general. Si su columna es absolutamente bella, pero usted está mencionando a Nietzsche y a Derrida y a todos los postmodernos y a Lyotard, porque eso suena bonito, pero no le entiende nadie, pues hermano, usted no está escribiendo, usted no se está comunicando. Si su objetivo es el público, si usted quiere hacer ensayos para sí mismo, como hacía Nietzsche, eso es otra cosa. Pero si su objetivo es la comunicación, ¿la gente le entendió? Nadie hace, en nuestra época decíamos cassette, nadie hace una crónica con cassette anexo explicando la crónica. Entonces sobra la crónica entonces. Quédese con el cassette. Pero hay un afán de, si hago un podcast y no lo entendió nadie, pues el problema es suyo y tiene que replantearse cosas. Y uno va aprendiendo eso. Entre más sencillo, entre más pasa el tiempo, yo voy aprendiendo a escribir más sencillo, y creo que esa es la meta. O sea, a nivel de tareas concretas, estos conflictos, y a nivel de metas, cómo ser capaz de tomar esa fotografía simple, esa columna sencilla, que la gente la lea y sienta cosas, ya. Víctor, de parte de los estudiantes de comunicación social, quisiéramos decir que hemos aprendido mucho en lo que ha sido esta conversación, que ha tenido sus puntos buenos, también sus puntos difíciles, en los cuales no es tan fácil hablar de cómo es que se vive la guerra, cómo lo vive un periodista. También nos hemos dado cuenta de que ahorita pues estamos concluyendo ese conversatorio, pero los conflictos no finalizan, siguen evolucionando. Y quisiéramos agradecerte por eso, quisiéramos agradecerte por tu tiempo, por tu experiencia, sobre todo porque no estamos hablando, acá no nos estamos pasando, así como estás diciendo, en tal vez, no sé, autores que posiblemente no han vivido lo que un periodista vive, lo que un corresponsal de guerra vive, y que hemos aprendido lo más importante, que es como lo que más podemos resaltar hoy, y es que ni un casco de guerra, ni un chaleco se coloca sobre un estante. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un último comentario es, nadie sabe todo en los conflictos armados. Yo tenía una valoración del peso de los refugiados palestinos en el conflicto hasta octubre. Fui en noviembre y llegué yo, no mano, yo estoy subvalorando ese punto de la agenda. Eso pasa. Cuando alguien cambia de opinión o dice, perdón, me equivoqué, eso es más fiable que alguien que dice, yo he pensado eso desde los 3 años y sigo convencido. Eso me produce una profunda desconfianza. La segunda cosa es que pues los invito a que visiten mi página web, victordecurrealugo.com. Ahí hay cosas, hay como unos 10 libros para descargar. Yo sigo siendo convencido de que ojalá los libros los pudiera uno descargar gratis. Hay libros de los kurdos de Palestina, pueden descargarlos gratis porque creo en eso. Y creo también que hay una cosa de la que los colombianos tenemos un problema. Cuando uno escribe algo, lo escribe, y la segunda regla es quédese callado. ¿Sí? Ya lo dijo, acabe. Nos da miedo acabar. Así como en este momento no quiero soltar el micrófono. ¿Sí? Como no quiere uno que una clase agradable con un buen profesor, una buena profesora se acabe, o un programa se acabe. Usted quería decir eso de los refugiados somalíes en Holanda. Ya lo dijo, cállese. Póngale el punto final. Eso también es un arte. Cuando no tengo nada que decir, pues no digo nada. Pero no hay que presionarse
yo tengo que decir, o tengo que escribir 3 temas en un mismo artículo. No, un artículo, un tema, punto. Y eso de aprender a ser sencillo es mucho más fácil. Yo les quiero agradecer la invitación, profesor Javier Zambrano, profesor, amigo, además compinche en el video que hicimos sobre Ucrania, que él fue el que me enseñó. Cuando la pandemia, yo siempre he hecho periodismo escrito, empecé a salir a tomar imágenes y este fue el que me enseñó cómo se podía montar eso y al final hicimos un documental de 1 hora, que está traducido al inglés y todo, que nos quedó bonito. Con lo de Ucrania también, ahora estamos buscando hacer uno con la información que traje de Palestina. Muchísimas gracias y el resto de personas de verdad muy amables. Punto final. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro invitado por sus valiosos aportes, al profesor Javier Zambrano, María Fernanda, nuestra decana, nuestro director Rodolfo. Muchas gracias a nuestros estudiantes, a Miguel Andrés y a pues, quienes hicieron posible este maravilloso encuentro. Ya como periodistas no olvidemos el valor de nuestra profesión, que nuestras palabras sean faros de verdad en la oscuridad de la desinformación y que nuestro compromiso con la objetividad y la justicia ilumine nuestro camino. Hasta la próxima, con la convicción de que cada historia que contamos tenga el poder de cambiar el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, nuestro querido invitado.